Hola, en el siguiente video tutorial vamos a ver algunas herramientas que necesitamos para trabajar retoque y restauración fotográfica desde Adobe Photoshop. Lo primero que voy a hacer es abrir una fotografía que contenga algún tipo de imperfección que yo quiera eliminar o borrar, ¿sí? Recuerden que podemos trabajar no solamente fotos que estén en mal estado, sino algún tipo de fotografía que requiera hacer qué sé yo, algún borrado o eliminación de un lunar o una verruga o cualquier otro elemento. Pues vamos a buscar acá una fotografía de una modelo, a ver si la encontramos. Aquí está, Eva Méndez. Ok, entonces recuerden que cuando trabajamos con una fotografía que se abre, pues va a dejarlo en el panel de capas como un background. Aquí en el panel layers o de capas le doy doble clic y lo convierto en una capa. Una recomendación cuando vamos a trabajar montajes o hacer algún tipo de restauración siempre, o hacer algún tipo de efecto, siempre es duplicar la capa. Para ello voy a arrastrarla hasta el icono de nuevo y fíjense que queda una capa duplicada. Voy a trabajar sobre la copia, entonces me ubico en la parte de arriba, o sea queda azul la capa de arriba. La siguiente simplemente le aplico el icono de ocultar para que no vaya a molestar. Ok, en este caso vamos a trabajar esta área de la fotografía de Eva Méndez. Si ustedes se fijan, pues por acá hay bastantes pecas y un lunar. En la caja de herramientas yo tengo varias herramientas. La primera es el Spot Healing Brush Tool, o la herramienta de corrector, ¿cierto? Se llama como pincel corrector o algo así en español, pincel corrector, pero fíjense que aquí dice Spot. Spot es punto, ¿cierto? O concentración. Entonces cuando yo selecciono esta herramienta, en la parte de arriba, en la barra de propiedades, se me va a marcar también una especie de pincel donde yo puedo seleccionar el tamaño, ¿cierto? Si quiero más amplio o más pequeño, y luego ya después de seleccionar el tamaño y la dureza, que es este elemento que viene aquí, ¿cierto? Hardness, puedo empezar a aplicar el pincel sobre la incorrección que quiero trabajar. Recuerden que ese pincel lo recomendable es que sea un poco más grande que la imperfección, no tan grande, porque lo que hace esta herramienta es que calcula todos los píxeles que están al lado de la imperfección para poder rellenar el pedazo. Entonces si dejo el pincel muy grande, pues probablemente va a coger tonalidades muy lejanas y se va a empezar a ver una mancha de piel. ¿Cómo se aplica? Simplemente dándole un clic y la imperfección ya no aparece. Entonces lo puedo seguir aplicando para las otras imperfecciones también, ¿cierto? Entonces con esto yo podría hacer un limpiado de los lunares, las pecas, verrugas y demás. Suele suceder, a veces hay clientes que requieren o dicen: yo quiero trabajar con tal modelo, pero por favor elimínele el lunar. Entonces obviamente si yo prendo y apago, pues me va a dar cuenta de la diferencia, ¿cierto? Ahí está. Si se dan cuenta, hay algunas áreas que de pronto estaba muy grande, como por ejemplo este pedazo donde está el pincel en este momento. Se alcanza a notar un poco que hay como una especie de borrón ahí, o una tonalidad que no corresponde para esa área. Por eso les digo que hay que mejor trabajar el pincel de spot, dejar el diámetro de acuerdo a la imperfección que voy a borrar. Probablemente para este pedazo era muy grande el pincel, o tenía un diámetro muy grande. Bien, voy a volver a duplicar la original y voy a trabajar sobre nuevamente la copia que está con las pecas. Si nosotros seleccionamos la siguiente herramienta con clic sostenido, el Healing Brush Tool o el pincel corrector, que ya no es spot, ¿cierto? Que ya no tiene el punto. Cuando voy a tratar de hacer la corrección y le doy clic, me va a salir obviamente este letrero que dice haga un alt clic para definir el punto de inicio, ¿cierto? O la fuente que usted va a utilizar para reparar la imagen. Entonces, al igual que el anterior, pues este también tiene un diámetro. Debo cambiar el diámetro a lo que necesito. Y recuerden que ese cuadro me decía que tengo que hacer un alt clic.
Si oprimo la tecla Alt, obviamente el pincel va a cambiar y se va a colocar como una mirilla, lo que quiere decir que puedo seleccionar de dónde quiero, qué pedazo de piel quiero para arreglar esta imperfección. Entonces yo lo haría justamente del lado, le doy un clic, suelto y fíjense que nada más con colocar el pincel por encima él ya estaría mostrándome o previsualizando cómo sería la corrección. Si estoy de acuerdo le doy un clic y ahí ya queda. Pero fíjense que con este, donde toca seleccionar, ahí sí hay que ser más cuidadoso porque entonces puede estar recortando un pedazo. Fíjense que si yo lo pego aquí arriba, él puede empezar a recortar un pedazo que no corresponde. También obviamente como es un pincel corrector, él hace un cálculo de los píxeles que están al lado, pues para que conserve la tonalidad, ¿cierto? Ok, lo único es que uno selecciona de donde quiere, no deja que la herramienta haga el cálculo automático. Listo. Entonces si prendemos y apagamos con el original, pues ya vemos también los cambios, ¿no? Vuelvo a hacer otro duplicado del original, lo arrastro hacia arriba y voy a trabajar sobre ese nuevamente con la siguiente herramienta. También tenemos otra herramienta que se llama parche. El parche me permite seleccionar con clic sostenido un pedazo, ¿cierto? Y fíjense que cuando coloco el parche por encima, luego de que está hecha la selección, me sale un indicador de que puedo empezar a mover ese pedazo. Si lo empiezo a mover, lo que va a suceder es que él se traslada o me muestra en esa selección el pedazo donde yo estoy. Entonces si me voy con los dientes, pues ahí van a salir los dientes, ¿cierto? El parche podría funcionar muy bien si tenemos una piel muy parecida. Entonces fíjense que lo que debo hacer es deseleccionar, pero también lo podría utilizar para hacer montajes, ¿cierto? Entonces digamos que voy a hacer un área parecido al ojo y arrastro y ahí está, ¿sí? Control D y ya tendría otro ojo ahí. Entonces no solamente me sirve para hacer correcciones, sino que también me funcionaría para hacer montajes, ¿no? Entonces ahí le voy a dar Control al Z para poder devolverme varias veces. Listo, ahí está, ¿sí? Entonces el parche también puede funcionar para la corrección. Y adicionalmente también tenemos luego del parche pues una opción de ojos rojos, que ese funcionaría muy bien si tuviéramos un ojo rojo acá, pero pues no hay cómo aplicarlo. Igual casi todas las cámaras fotográficas ya tienen esa función. Otra herramienta que se utiliza mucho es este estilo de tampón o sello seco, ¿cierto? De esos que venden para colocar los sellos en un papel, y se llama Clone Stamp Tool o herramienta de clonado, ¿sí? Funciona similar al pincel de corrección, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si doy un clic por ahí, pues él va a asumir esa selección que se había hecho anteriormente con el Alt o con la tecla Alt, ¿sí? Si quiero agregar una nueva, simplemente le doy Alt nuevamente, le doy un clic por acá, suelto y él me muestra cómo haría la corrección, ¿sí? Obviamente lo que va a hacer él es clonar. ¿Qué quiere decir? Si yo selecciono aquí cerca de la nariz, fíjense que lo va a hacer aquí cerca de la nariz, le doy un clic ahí y empiezo a aplicar desde aquí hacia la izquierda mía, ¿sí? Entonces va a empezar a clonar, lo que quiere decir que empieza a mostrar la nariz, ¿sí? Entonces este puede funcionar muy bien cuando tengo que hacer algún tipo de restauración en una fotografía que ya esté dañada, ¿sí? Pero para este tipo de imperfecciones como, qué sé yo, lunares y demás, pues para eso utilizamos más que todo las herramientas de pincel corrector. ¿Listo? Entonces Control al Z para volver nuevamente. Y adicionalmente también ahí debajo tenemos una herramienta que se llama Clone Pattern Stamp Tool o herramienta de tampón de patrón, lo que quiere decir que aquí en la parte de arriba me va a desplegar los patrones que tiene activos, y esos patrones pues yo los puedo empezar a aplicar sobre la fotografía, ¿sí? Bien, miremos otra fotografía para que entendamos un poco cómo trabajar de pronto con la herramienta de con la herramienta de tampón para reconstruir, y es esta. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una fotografía que alguien ya ha trabajado previamente. Entonces fíjense que
me muestra un pedazo derecho que ya han trabajado con estas herramientas y uno izquierdo donde está la fotografía original, ¿sí? Entonces en este tipo de casos donde yo tengo que reconstruir piel, como son todas estas líneas que aparecen aquí, probablemente es mucho más acertado trabajar con el tampón, obviamente no el de patrón, sino el stamp, ¿cierto? Solito, bajarle un poco al diámetro y hacer una selección desde acá, ¿sí? Entonces ahí puedo empezar a aplicar, ahí está, y entonces ya esa línea se ha borrado, ¿cierto? Y pues tratar de conservar las tonalidades que están ahí cerca, porque pues obviamente eso incide en la iluminación que tenía la fotografía, ¿sí? Ya el resto de pecas pues los voy a borrar con el Spot Healing Brush o el pincel corrector de punto, ¿sí? Fíjense que si es muy grande, miren ahí si es muy grande él calcula mal y empieza a agregar cosas que no son. Entonces por eso hay que dejar el tamaño que sea lo más próximo a la imperfección y empezar uno por uno. Entonces este tema de restauración fotográfica se trabaja con estas herramientas. Obviamente también podríamos lograr un poco de suavizado con el blur que tenemos acá, que ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces el blur obviamente desenfoca un poco, lo que hace que puede limpiar un poco la piel por donde hay algún tipo de terminación como esta, ¿no? Una línea, o podríamos darle un poco de desenfoque. La idea no es darle totalmente desenfoque, porque recuerden que la piel contiene poros, entonces se ve de alguna manera con textura. Este es un trabajo de bastante paciencia y de ser muy meticulosos para lograr un resultado probablemente como este que está aquí en nuestro ejemplo. Entonces esas serían las herramientas de restauración para Adobe Photoshop.